Hola, muy buenos días. ¿Cómo han estado? Bueno, me alegra. Vivimos en un mundo donde hay mucha necesidad, ¿cierto? Hay guerra, hambre, enfermedad, injusticias, violencia. Es fácil de alguna manera ver estas cosas y ser movidos a atenderlas. No sé si ustedes vieron la noticia en estos días que Jeff Bezos, el tercer hombre más rico del planeta, que el año pasado, a comienzos del año pasado, era el hombre más rico del mundo, está de visita aquí por Colombia. Estuvo la semana pasada aquí en Colombia y estuvo con el presidente visitando algunas reservas naturales. Pues este hombre, ¿cuál es su intención? Él quiere aportar financieramente para la obra de protección de la naturaleza. El hombre quiere promover proyectos que impacten el cambio climático. Entonces, por poner un ejemplo, ¿cierto? Como esta, hay muchas causas loables. Por ejemplo, las guarderías de niños, ¿cierto? Los hogares para niños, los hogares para perritos también abandonados, los comedores comunitarios. Hay mucha necesidad y hay mucha causa visible, loable, pero a veces en medio de todas estas necesidades tan palpables en nuestro ser, perdemos y se nos escapa de vista la necesidad más importante que tienen los seres humanos, lo más urgente. Y yo quiero y muchas veces olvidado esta necesidad, yo quiero que vayamos hoy al Evangelio de Mateo, capítulo 9, y vamos a ver de labios de Jesús, vamos a entender un poco más acerca de esta necesidad que hay y de qué podemos hacer nosotros para suplirla, para aportar. Mateo 9, versículo 35 al 38. Lo tienen, dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿A qué dedicó Jesucristo su vida? Es más, ¿a qué dedicó su vida? ¿Por qué causa entregó su vida? Cuando nosotros vemos el recorrido histórico que hizo Jesús mientras vivió, y lo acabamos de leer, Jesús se dedicó a la evangelización, a compartir el mensaje de salvación, por encima de las necesidades sentidas de los individuos. Teniendo en cuenta esto, recordemos que el pasaje nos acaba de decir que Jesucristo iba por todos lados sanando a las personas. O sea, Jesús atendía las necesidades físicas, pero se dedicó a la causa más importante, la necesidad espiritual de todo ser humano. Se dedicó a predicar el evangelio del reino a las personas. Y nosotros vemos claramente que la prioridad de Jesucristo no era la sanidad física, ni siquiera emocional, sino la sanidad espiritual del individuo. Hay un caso que seguro ustedes recuerdan: 4 amigos agarran a su amigo paralítico, lo llevan a donde está Jesús, pero cuando llegan hay muchísima gente y no pueden acercarse. Entonces rompen el techo de la casa, se encaraman al techo, rompen el techo y descuelgan a su amigo paralítico ahí en medio. Es una historia espectacular. Imagínense, estamos aquí predicando y el techo empiezan a caerse en pedazos y bajan con cuerdas a un paralítico acá. Ese es el escenario. Y Jesucristo, cuando lo ve, ¿qué le dice? Tus pecados te son perdonados. Jesucristo atiende la necesidad espiritual de este hombre antes que la evidente necesidad física de poder caminar y moverse. Era un paralítico.
Después de eso, también le sana la parálisis. Pero primero atiende lo más importante en la vida de este individuo. Y esa es la mayor necesidad que cada uno de nosotros, los seres humanos, tiene. Miremos nuevamente, vamos a analizar el pasaje. ¿Cuál era la obra de Jesús? Veamos el versículo 35. Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Miremos algo muy importante. Jesús no estaba sentado. Él no estaba sentado en el templo, no estaba sentado en la puerta de su casa esperando que la gente llegara. ¿Qué nos dice de Jesús? Que iba. Él iba a la gente. Él recorría, dice, todas las ciudades y todas las aldeas. Él no estaba esperando, conociendo la necesidad del corazón de la gente. Él no decía, bueno, ellos tienen necesidad, ahí verán, aquí estoy yo, que vengan. No, Él iba a la gente, donde estaba la gente, donde se necesitaba escuchar la palabra del evangelio del reino de los cielos, allá iba. Él tomaba la iniciativa de ir a los demás. Jesucristo es nuestro modelo a seguir, así que vale la pena tomar nota. Estamos yendo a la gente. Recorría ciudades y aldeas. Aquí estamos hablando, y en el entorno y en el contexto estamos hablando de Galilea. La mayor parte del ministerio de Jesús se desarrolló en Galilea, y aquí Él estaba en Galilea. En Galilea hay aproximadamente 200 ciudades y aldeas. La más pequeña de ellas, hablando de la historia de la época de Jesús, la más pequeña contaba con aproximadamente 15,000 habitantes. Así que eran poblaciones grandes. Las aldeas más pequeñas, igual 15,000 habitantes es mucha gente. Aproximadamente 3 millones de habitantes en toda Galilea. Y esta era la zona donde más Jesucristo estaba predicando. Esto que Jesús hacía no era una tarea fácil. ¿El qué dedicaba a esta tarea? Tiempo. Sacaba tiempo. Ponía a un lado su comodidad. ¿Qué le dice a él cuando algunos lo quieren seguir? Le dice, vea, las zorras tienen sus cuevas, los pájaros tienen sus nidos. Y usted viene conmigo, donde me agarre la noche predicando, ahí me recuesto yo y ahí fue. Si usted quiere venir conmigo, esa es la tarea, ese es el llamado, a darnos a los demás. Y entonces Jesucristo ponía su comodidad a un lado, ponía recursos para ir a un lado al otro, suplía los alimentos suyos y los de los discípulos que iban con él. Era una tarea de esfuerzo, de cansancio, de agotamiento físico, pero ahí estaba él, yendo donde la gente. Creo que es una bonita lección que nos da el Señor aquí, nada más empezando, y nos dice, ve donde está la gente, ve donde está la necesidad de salvación, visita familias, ve a lugares, predica el evangelio. ¿Y qué es lo que hacía Jesucristo? En este pasaje nos habla de 3 cosas que son las esenciales en el ministerio de Jesús, a lo que Jesucristo se dedicaba el grueso, la mayor parte de su tiempo. Hacía otras cosas, pero los 3 principales de su ministerio están acá resumidos. Nos dice que él iba haciendo ¿qué? Dice, enseñando en las sinagogas de ellos. Este aspecto es bien interesante porque la palabra sinagoga quiere decir lugar de reunión. Nosotros a esta casa, a este salón le llamamos la sede, pero perfectamente en el idioma de ellos pudiéramos decir sinagoga y es lo mismo, es el lugar donde nos reunimos. Las sinagogas pues, son las del pueblo judío, ¿no? Nacieron en el año 586 a.C. con la deportación del pueblo de Israel a Babilonia. Si recordamos la historia, el templo de Jerusalén, el que ha construido Salomón, fue destruido y el pueblo fue llevado cautivo, se lo llevaron de su zona de Israel, se lo llevaron a Babilonia y allá quedaron esclavos durante bastantes años.
En ese tiempo de ausencia del templo fue donde nació este lugar de reunión, fueron las sinagogas. Es el lugar donde el pueblo de Dios se reunía a orar, pero sobre todo a estudiar la palabra de Dios. Les voy a contar en qué consistía una reunión de la sinagoga. Es demasiado similar a lo que hacemos nosotros hoy en día. Nosotros tomamos ese modelo de las sinagogas. Se reunían, lo primero que hacían era tener un tiempo de oración y acción de gracias a Dios. ¿Lo tuvimos hoy? Lo tuvimos. Tenían un tiempo de alabanza a Dios. Tuvimos un tiempo de alabanza. Y bueno, y todo eso era un tiempo de oración. Luego venía la lectura de una porción de la Torá. Recordemos que la Torá es para nosotros lo que llamamos el Pentateuco, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Es la ley, conocida como la ley de Dios. Leían una porción de la Torá en hebreo y luego la traducían al arameo, que era el idioma del tiempo de Jesucristo. Después de que leían la Torá, se leía una porción de alguno de los profetas, y esa lectura de los profetas venía acompañada de la enseñanza, de la exposición, de la explicación del texto bíblico que estaban leyendo, tal como lo estamos haciendo en este momento. Pero aquí viene algo bien bonito, y es que las personas que daban la explicación, la enseñanza del pasaje, eran algunos varones que estaban calificados dentro de la congregación, pero sobre todo este privilegio lo tenían los rabinos o algunos dignatarios que estaban de visita. Así es como nosotros vemos que, teniendo en cuenta este espacio de explicación de la palabra de Dios, cuando leemos las cartas de Pablo, ¿a dónde llegaba en primer lugar a la ciudad? Pablo llegaba a la sinagoga. Recordemos que Pablo era un hombre sumamente preparado en la palabra de Dios y tenía fama de haber sido, de haber estudiado a los pies de Gamaliel, que era uno de los más importantes de la época. Entonces, donde llegaba Pablo, decían: por favor, explíquenos la palabra, y Pablo siempre llegaba y les mostraba el mensaje del evangelio. Pero Jesucristo hacía exactamente lo mismo, y lo vemos en Lucas 4. Yo quiero leerlo como manera de ejemplo para que veamos lo que Jesucristo hacía, lo veamos en acción. Este momento de la sinagoga, ¿qué es lo que Jesús hacía? Dice, capítulo 4 de Lucas, versículo 16. Dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo, esto es el sábado era el día donde se reunían siempre en la sinagoga. También se reunían martes y jueves, lunes y jueves, mentiras, pero preferiblemente, o sea, sí o sí, el sábado era el día de reunión. Y el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, siempre iba a la iglesia los sábados, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Leyó esta porción del libro de Isaías, y ahí dice: y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. ¿Y qué pasó con las personas? Dicen: y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, esperando la explicación, esperando la enseñanza. 21. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y ahí continúa, si miráramos el contexto, ahí continúa él así dando su enseñanza. Es muy bonito ver a nuestro Señor Jesucristo haciendo esto, que describe en otros pasajes que él hacía. Iba a las sinagogas y enseñaba la palabra de Dios. Una vez más, entonces, para nosotros, la importancia de que seamos estudiosos de la Biblia. Hago una aclaración. Aquí, ¿qué estaban estudiando ellos?
Antiguo Testamento, la ley y los profetas. Claro, nosotros tenemos ahora también el Nuevo. ¿Qué tenemos que estudiar? Todo. Hay gente que dice, ay, es que a mí no me gusta el Antiguo. Uno no va a gustar si es la base del Nuevo, complementa todo el panorama. Entonces, Jesucristo iba enseñando. ¿Qué nos dice esto a nosotros? Si Jesucristo es nuestro modelo a seguir, ¿qué debemos hacer con otras personas? Enseñarles. Jesucristo nos dice, vayan y hagan discípulos, enséñenles a los demás a conocer, a entender las Escrituras. Pero no solamente enseñaba, ¿cierto? Ahí dice, sigue el pasaje, dice, predicando el Evangelio del Reino. Es el segundo aspecto del ministerio de Jesús. ¿Qué hacía Jesús? No solamente explicaba el Antiguo Testamento, sino que anunciaba la llegada del Nuevo Testamento, del nuevo pacto. Predicaba el Evangelio. Predicar es proclamar. Predicar es proclamar, anunciar, declarar, hablar. Anunciar. Jesucristo entonces enseñaba las Escrituras, y nosotros vemos que tanto Pablo como Jesús lo que hacían era, cuando explicaban alguna profecía, la usaban como base para predicar el nuevo pacto. Y entonces Jesucristo anunciaba su muerte, anunciaba su sangre como el precio por los pecados de los hombres, anunciaba su resurrección como victoria sobre el imperio de la muerte y de Satanás. Hay varios pasajes que nos hablan acerca del Evangelio. Yo quiero que leamos uno donde Pablo resume el contenido del Evangelio, para que no tengamos dudas, ¿cierto? Vamos a 1 Corintios 15. Porque a veces pensamos que estamos compartiendo el Evangelio, pensamos que estamos evangelizando, y si no estamos dando esta información, pues en realidad no estamos evangelizando. De pronto sí hablamos de Dios, pero no estamos proclamando el Evangelio. 1 Corintios 15, versículo 1. Dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Póngale cuidado, el versículo 3 describe el Evangelio. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo les dice, yo les transmito el Evangelio tal y como yo lo recibí. Ahora bien, ¿de quién recibió Pablo el Evangelio? De Jesús. Pablo se le manifestó, Jesús se manifestó a Pablo, él lo dice allí. Por último, a mí se me apareció el Señor. Aquí mismo en capítulo 15 lo dice más adelante, no lo vamos a leer, pero usted lo puede leer en su casa. Dice, a mí se me manifestó el Señor, al último de todos sus discípulos, al último de todos sus apóstoles, y le enseñó y le explicó y le reveló todo lo que está contenido en sus cartas del Nuevo Testamento. Así que Pablo entonces nos dice, vean, lo que Jesús me dijo de lo que es el Evangelio es lo que yo les estoy enseñando a ustedes. ¿Qué es? Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿De qué está hablando este primer aspecto del Evangelio? Y cuando vamos a las Escrituras, por ejemplo, Isaías 53 habla claramente del Evangelio y nos muestra la condición del ser humano, que estábamos en nuestros pecados, que estábamos separados de Dios a causa del pecado, condenados a causa de nuestro pecado. Y entonces nos dice que nosotros, ¿qué es lo que predicaba Jesús en todas partes? Arrepentíos, el arrepentimiento. Un primer aspecto clave, indispensable. Si no hay esto, no hay evangelización. Es que la persona entienda, reconozca conforme a las Escrituras que es pecador. Soy pecador y estoy condenado. Necesito un Salvador. Ese es el primer aspecto conforme a las Escrituras. Y el segundo aspecto lo dice allí,
Jesús murió por los pecados. Jesús es la solución. Jesús pagó el precio que tú tenías que pagar. Tú tenías que morir. Jesús murió en tu lugar. Jesús fue sepultado. Pero para demostrar a Jesucristo que Él te da vida, se levantó de entre los muertos conforme a las Escrituras. Y conforme a las Escrituras dice que así como Él se levantó, así mismo nos levanta a nosotros dándonos vida eterna. Ese es el mensaje del Evangelio. Nosotros necesitamos a Jesús, porque sin Jesús no hay opción para nosotros. Sin Jesús nosotros pagamos nuestra propia condena por nuestros pecados. Jesús la pagó. Por medio de Jesús, cuando deposito mi fe en Jesucristo como mi Señor, cuando acepto el precio que Él pagó, Él me da el don de la vida eterna. Ese es el mensaje del Evangelio. Cuando nosotros le decimos a las personas, Dios te ama, es verdad, es cierto, es muy lindo, pero ahí no estamos evangelizando. Cuando le decimos, ora, porque Dios oye la oración, es cierto. El que busca, encuentra, el que clama, cierto, se le atenderá. Es cierto, pero ahí no estamos evangelizando, ahí no estamos compartiendo el Evangelio, que es el único que puede llevar a que una persona obtenga, reciba el regalo de la salvación. Una persona puede recibir muchos dones y bendiciones de Dios y aún así no ser salva. Que la salvación viene por el conocimiento y el entendimiento de la predicación de Jesús. El Evangelio es las buenas nuevas. Las buenas nuevas es, oye, tú ya no tienes que morir por tu pecado. Yo morí en la cruz por ti, dice Jesús. Acepta el precio que yo pagué, ven a mí, yo me convierto en tu Señor y vive ahora en obediencia a lo que yo tengo para ti, a lo que yo preparé para ti. Debemos ser claros cuando evangelicemos a alguien, cuando le compartamos a una persona de Jesús. Les pongo dos ejemplos de Jesucristo evangelizando para que me digan que alguien se está inventando cosas. Juan capítulo 3, llega Nicodemo de noche y ¿qué le dice a Jesucristo? Maestro, sabemos que no sé qué, que tú eres bueno. Jesús, ¿qué le dice? Oye, mira, al reino de los cielos tienes que cambiar. Tienes que ser una persona nueva para entrar al reino de los cielos. Lo estoy súper contrarresumiendo el pasaje de Juan 3. ¿Qué le dice? Oye, tú tienes que reconocer tus pecados y tienes que cambiar. Tú tienes que obedecer al Señor ahora. No puedes ser el mismo. No entras al reino de los cielos. Capítulo 4 de Juan. Se encuentra con la mujer samaritana. ¿Qué le dice a la mujer samaritana? Le dice, oye, yo soy aquel que tiene ríos de agua viva y que si tú tomas de esta agua no volverás a tener sed jamás. Y mejor dicho, le dice, yo soy el Mesías prometido. Se lo dice así, claritico. Pero también le dice, y tú estás en pecado. Si miramos el contexto, se lo dice con mucho amor y con mucha sabiduría y con mucha sutileza, pero la lleva a que ella reconozca que está en pecado. Y le dice, tú has tenido 5 varones con los que has estado y con el que estás ahora, ese no es tu marido, tampoco como no lo era ninguno de los otros 5. Has estado en pecado. Y ella, sí, Señor, veo que eres profeta, me descubriste, me desnudaste. Jesucristo llevaba a la gente a ese reconocimiento. La predicación de Jesucristo está cargada de arrepiéntase, arrepiéntase, arrepiéntase. Puede que a alguno no le guste, puede que sea impopular, pero es lo que Jesucristo hacía y una vez más nos da ejemplo. Es lo que Jesucristo nos manda que hagamos. ¿Y cómo lo hago? Pues bueno, miremos el ejemplo de Jesús, hagámoslo con mucha sabiduría y con mucho amor, sin restregarle los pecados a nadie, porque cada uno de nosotros mismos también hemos sido y somos como hemos pecado. No es cuestión de juzgar a las personas, es cuestión de que ellos puedan reconocer a sí mismos, en sí mismos su necesidad. Otro aspecto clave de por qué Jesucristo lo hacía, ¿qué hacía Jesucristo en todas partes? Predicaba el Evangelio del reino de los cielos. Indispensable, Mateo 24:14 nos dice,
y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, dice. Nosotros tenemos que ir a todas partes. Ustedes saben que aún existen miles de etnias que no conocen el nombre de Jesús en el mundo. Ustedes dirán, pero con el alcance de los medios y con todo lo que hay, sí. De pronto ustedes piensan en París, Londres, Roma, Tokio, cierto que países totalmente civilizados, pero hay miles, millones de personas en el mundo que aún no han escuchado el nombre de Jesús en pleno año 2022. Hay gente en nuestras ciudades, a tu alrededor, en tu familia, que creen en Dios, pero que no han escuchado el mensaje del Evangelio. No han entendido en qué consiste la venida de Jesús al mundo. No han entendido que sus pecados los condenan para la eternidad, por más buena persona que sea. Necesitamos con urgencia predicar el Evangelio con claridad. Dice, es el requisito para que Jesucristo vuelva por nosotros. Dice, primero tiene que ser anunciado el Evangelio del reino y después vendrá el fin, no antes. ¿Y de quién depende? Pueden decir, de mí. O sea, cada uno, ¿no? El otro aspecto del ministerio de Jesús dice, ¿qué más hacía Jesucristo cuando iba por todas las ciudades? Iba enseñando, predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. A mí me parece muy lindo este aspecto del ministerio de Jesús. Va de la mano con el pasaje que vamos a leer a continuación. Nos muestra el corazón de Jesús. Un corazón cargado de amor, preocupado por el bienestar de las personas. Jesús tenía una profunda empatía por las necesidades de los demás. Recordemos el momento de la multiplicación de los panes y los peces. Jesucristo pudo haber pensado y dicho, bueno, ya los sané, a los que eran cojos les saqué piernas, a los que eran ciegos les abrí los ojos, a los que tenían múltiples enfermedades los sané su espíritu, su corazón, les di vida eterna. Ya váyanse para la casa, chao. Pero él dice, caramba, esta gente lleva mucho tiempo aquí conmigo, ya satisfice todas sus necesidades, pero el camino a casa es largo. ¿Sabe qué? Denles comida. Maestro, pero tenemos solo esto. Y multiplicó y les dio también inclusive la comida, el alimento que necesitaban para llegar a sus casas sanos y fuertes. Vemos a Jesucristo todo el tiempo atento a las necesidades de las personas. Todo el tiempo estaba allí, en contacto con los demás, amor, sanando, parte del ministerio de Jesús. Pero ¿saben cuál era uno de los aspectos primordiales de las sanidades de Jesús? ¿Por qué Jesús sanaba? Sin quitarle lo que acabo de decir, amor a las personas y sensible a sus necesidades. Y es que lo que Jesús enseñaba en las sinagogas, lo que Jesucristo predicaba en todos lados, era un mensaje revolucionario, que los sabios, los fariseos, los entendidos de la época decían, eso no es así. Pero es que Jesús decía, sí es así. Y ¡pum!, demostración de poder. ¿Quién le decía a Jesús que no? Cuando su palabra iba acompañada de manifestaciones milagrosas. Los milagros de Jesús fueron para autenticar su mensaje revolucionario en esa época. De otra manera lo hubieran desechado, lo hubieran tomado como loco. Pero nadie podía decir que no, porque veían todo lo que Jesús hacía. Decían, habla con autoridad, pero aún así querían apedrearlo por eso. Pero luego decían, pero es que ¿qué vamos a hacer contra este hombre? El pueblo se va a venir contra nosotros porque han visto todo lo que él hace.
Los milagros de Jesús, especialmente las sanidades, eran para autenticar el mensaje que él predicaba. Pero sigamos con lo que dice el versículo. Versículo 36, estamos en Mateo 9. Y al ver las multitudes, que dice, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús veía a la gente, no era insensible, no ignoraba lo que ocurría a su alrededor. ¿En dónde tenía Jesús puesta la mirada? Jesucristo tenía la mirada puesta en las personas. Jesucristo estaba atento a las necesidades personales de cada una de las personas. Jesucristo no estaba pendiente de las cosas materiales. ¿Cuándo vemos a Jesús preocupado por qué vamos a comer hoy? Uy, tengo que llegar para cambiarme la ropa. ¿Cuándo eso aparece en algún evangelio? Si es más, todo lo contrario, dice, ¿sabe qué? A mí no me importa dónde duermo. Es más, si no hay dónde, pues pasamos orando y no dormimos. Y ya. Que el Señor nos fortalezca y reponga nuestro cuerpo mientras estamos aquí en oración. Él no se preocupaba por las cosas materiales. No se estaba mirando a sí mismo. Su mirada estaba en la necesidad de los demás. ¿A dónde miras tú? ¿Dónde tienes puesta tú la mirada? Porque es muy fácil en este mundo que nos dice todo el tiempo, mírate a ti mismo. Si tú no tienes esto, si tú no haces lo otro, si tú, para ti. Todo el tiempo somos alimentados en nuestro ego. Y difícilmente miramos al que está al lado y nos damos cuenta de su necesidad. Y cuando la vemos, como que nos hacemos los locos. Decimos como que, bueno, ¿quién lo mandó? A Jesús no le pasaba eso. Miren la expresión que utiliza allí. Tuvo compasión. ¿Saben a qué se refiere esta expresión? El original del griego, tuvo compasión, fue movido en sus entrañas. Acá. Probablemente lo han experimentado ustedes cuando tienen una angustia, cuando hay ansiedad en su vida, algo que les preocupa mucho, un dolor emocional. ¿No les pasa que lo sienten como por acá? ¿Sí les pasa? Por acá, ¿cierto? Como que uno... Eso es lo que nos está diciendo. Jesucristo experimentaba físicamente el ver la necesidad de las personas. Era movido desde lo físico todo su ser. Esta expresión que se utiliza allí, la utiliza también la Biblia cuando habla de Jesús, cuando vio a Marta y María llorando por la muerte de su hermano Lázaro. Dice que Jesús se conmovió. La misma expresión, se dolió en lo más profundo. Es la misma expresión que utiliza cuando vio a la gente después de que los predicó, les sanó, y ahora vamos a mandarlos para la casa. Los vio y no tienen hambre. Se conmovió de ellos y multiplicó los panes y los peces. Lo sentían. No era un, ay, lo lamento, ay, ojalá que Dios lo bendiga. No. Era una sensación completa, todo su ser doliéndose por la necesidad del otro. ¿Cómo estamos nosotros? Que nuestra sociedad tiende a cauterizar esas emociones de misericordia, de compasión por los demás. Jesucristo me encanta. Hay un leproso. ¿Qué ocurría con los enfermos de lepra? Marginados de la sociedad. Oye, usted de lejos, por acá no se le ocurra venir. Jesucristo que llegaba, hola, ¿cómo estás? El abrazo, se sana. Al que nadie tocaba, ¿qué hacía Jesús? Lo tocaba. Al que nadie se le acercaba tampoco por otras razones, como por ejemplo los publicanos eran rechazados del pueblo judío, odiados por los romanos y odiados por los judíos. ¿Qué hacía Jesús? Saqueo, es necesario que hoy esté en tu casa.
Iba a sus casas, y por eso los fariseos se rasgaban las vestiduras y decían: ¿usted por qué entra en las casas de los publicanos? Aquí está la razón: porque se conmovía de la necesidad de las personas. Un corazón rendido, entregado a cada una de las personas. Amor, un amor genuino, que es el amor que somos llamados nosotros a vivir. ¿Qué clase de amor? Un amor que lo da todo, que lo supera todo. Ay, es que yo a tal persona no porque X. ¿Cómo así que yo por allá no? Porque Jesucristo no hacía ninguna acepción de personas. El que más necesitaba, allá llegaba Él con su mensaje, con su amor, con su abrazo. El amor ve más allá. El amor ve más allá de las máscaras que se ponen las personas. Nos ponemos máscaras para no mostrar que estamos mal. Y uno le pregunta a la gente: hola, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Y uno sabe que no están bien. Jesucristo y el amor permite que uno vea más allá y que uno llegue a la necesidad de las personas. Sobre todo entendiendo lo que Jesús está hablando, la necesidad de salvación. Tú puedes ver a alguien, pero está bien, tiene su empresa, tiene salud, tiene su linda familia, viaja por el mundo, come en restaurantes. ¿Yo qué le digo? ¿Yo cómo le predico el Evangelio? Es que el Evangelio es para la salvación, para librarnos de la condenación eterna. Y la plata, la linda familia, los viajes, los restaurantes, la salud, no lo llevan al cielo. Solo Jesús lo lleva al cielo. No es por las obras, es por la fe en Jesucristo. Verdadero amor nos lleva a superar obstáculos para ir a las personas, demostrarles el amor y predicarles acerca de Jesús. Algo bonito dentro de esto es que, ¿por qué se acercaba la gente a Jesús? Sí, algunos por escuchar el mensaje revolucionario y otros pensaban que él era el libertador, entonces iban cual guerrillero armados y este es el que va a armar la revolución y vamos contra Roma. Pero la mayoría de las personas seguían a Jesús porque Jesús me sana. Yo estoy siendo atormentado por un espíritu inmundo en mis pensamientos. Jesús me hace libre. Jesús sana mi corazón, me hace sentir amado cuando yo he sido rechazado toda la vida. Jesús me quita el flujo, Jesús me quita la lepra, Jesús me hace ver cuando soy ciego, Jesús me hace caminar cuando soy paralítico. La gente se acercaba a Jesús de manera egoísta, buscando su propio beneficio, buscando recibir respuesta a su vida. ¿Y qué hacía Jesús? Toma, 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 toma. Jesús suplía las necesidades de las personas. ¿Eso ha cambiado hoy? La gente sigue acercándose a Dios por las mismas razones. Nos acercamos a Dios la mayoría de las personas por razones egoístas. Necesito un trabajo, necesito que me sanes, necesito sabiduría y dirección para esta situación. Y Jesús sigue siendo el mismo. Toma, yo te ayudo en tu empleo, toma, yo te ayudo en tus emociones, toma, yo te sano, toma. Jesús sigue siendo el mismo. Pero así como es el mismo, también empieza a enseñarnos y a predicarnos el Evangelio del Reino, para que ya no nos centremos en nosotros mismos, sino que como Jesucristo miremos a los demás y estemos atentos de la necesidad de los demás y prediquemos el Evangelio a los demás. Jesús se conmovió porque los vio, dice, desamparados y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Vio la necesidad de salvación en la vida de las personas. Vio la condenación eterna levantándose sobre cada una de las personas y produjo una profunda compasión. Tú ves a las personas a tu alrededor y ves la condenación en sus vidas. Eres consciente de que si tú no les hablas de Cristo y algo les pasa mañana, se van a la condenación eterna. ¿Eres consciente de eso? ¿Te dueles en tu corazón de que haya personas
que hablan contigo constantemente, frecuentemente y aún no conocen de Dios, debería doler. Vio las multitudes desamparadas y dispersas, sin protección, maltratadas, viviendo sin propósito, sin un sentido en la vida, tiradas por ahí, es la expresión original. Utiliza una ilustración pastoril, ¿cierto? Las ovejas necesitan un pastor. ¿Ustedes saben cómo son las ovejas? Porque es que es muy lindo, ¿no? El Señor nos llama que nosotros somos las ovejas de su prado. Y entonces uno dice, ay, tan tierno el Señor, me llamó ovejita, ¿cierto? Pero cuando uno mira las características de la oveja, las ovejas, las que me acuerdo, son torpes, no tienen buena vista, ¿no? Entonces ven corto. Las ovejas hacen del cuerpo en cualquier parte y ahí mismo pueden comer. Ahora bien, comen cualquier cosa, pero cualquier cosa que comen les hace daño y se enferman y se mueren. Entonces las ovejas tienen que comer en pastos limpios, verdecitos, sanos. Necesitan que un pastor las lleve a pastos verdes y sanos. Aquí hacen del cuerpo y aquí comen, ¿sí? Las ovejas no saben eso automáticamente y hacen ahí y ahí mismo comen. Si una oveja se cae en una zanja y queda patas arriba, hasta ahí llegó la ovejita, luego encuentran el cadáver de la oveja hace patas arriba porque no se puede levantar sola. Si llega un gato doméstico a hacerles miau, la oveja no tiene con qué defenderse de un gato doméstico, ahora mucho menos de un león salvaje. La oveja tiene que tomar agua en aguas calmadas y tranquilas, porque si es un agua corriente, como tienen peso poco, se moja y se la lleva el río y se ahoga. No saben nadar tampoco. Entonces, cuando nosotros vemos y nos decimos, ah, caramba, yo soy ovejita, gracias Señor, ya entiendo por qué lo dices. El Señor nos está diciendo, tú necesitas un pastor, tú necesitas alguien que te guíe, alguien que te dirija. Porque tú no sabes, tú crees que vas caminando porque por donde vas bien, tú no tienes ni idea, estás comiendo cualquier basura y no te das cuenta y te está haciendo daño. Jesús vio a la multitud que no tenía a Cristo y dijo, los veo como ovejas sin pastor por ahí comiendo porquerías, muriéndose, enfermos, mal. ¿Saben qué sí tienen las ovejas? Buen oído. Y esto hay competencias. Por allá en Europa es que se ve eso. Del oído de las ovejas, que sus pastores las llaman y vienen y se congregan de una vez a la voz de su pastor. Y tal cual, por eso es tan lindo, por eso lo explico, porque eso es lo que Jesucristo nos está diciendo. Oye, las ovejas necesitan un pastor. Yo veo al mundo que no ha escuchado el Evangelio y los veo como ovejas sin pastor. Mal, camino a la perdición. ¿Cómo somos llamados nosotros a ver a las personas? De la misma manera. Tenemos que ver al que está a nuestro lado, que no conoce del Señor. Tenemos que verlo como una oveja indefensa que no tiene pastor. Dice 1 Pedro capítulo 3 versículo 8: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. ¿Cuál es el mandato que nos da este pasaje? Vaya a la gente, ame a la gente, mire a la gente, compadézcase de sus entrañas, entendiendo que esas personas no tienen esperanza, que se van a la condenación si no tienen a Cristo en sus corazones. Extiéndale la mano en misericordia, acompáñenlos, estén ahí para las personas. Y finalmente el versículo 37 nos dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Aquí Jesucristo cambia la ilustración. Nos acaba de dar una ilustración del mundo pastoril, ¿cierto? Las ovejas. Y aquí ahora nos viene con una ilustración agrícola. Entonces nos dice: mira el mundo es un campo, se ha sembrado la semilla, Dios ha venido haciendo su obra, y que nos dice: la mies
es una palabra que se traduce cosecha. ¿Qué nos dice Jesucristo? La cosecha ya está lista. Miren lo que dice: la mies es mucha, pero los obreros son pocos. La cosecha ya está lista. ¿Qué pasa si usted tiene un cultivo, lo que sea, sembró café, ya el café está madurito, están todos los árboles, las pepitas rojas listas para ser arrancadas, pero usted no tiene obreros para quitar las frutas, la cosecha, para recoger la cosecha? ¿Qué pasa con la cosecha? El fruto se termina de madurar, de dañar, cae en tierra y se pierde. Esa es la ilustración que Jesús nos trae ahora. Nos dice: el mundo, hay demasiada gente que está lista para recibir el mensaje y hacerse mi discípula. Hay mucha gente lista. ¿Qué es lo que no hay listo? Pero no hay obreros. La gente se está muriendo sin Cristo. ¿Por qué? Porque los que conocemos el mensaje de salvación, los que tendríamos que levantar la mano y decir: ¿a quién envíame a mí como obrero?, nos quedamos callados, cómodos, muy ricos en nuestra iglesia y en nuestra casa y en nuestro trabajo. Vamos viviendo de bendición en bendición, bien calladitos. La gente se muere a nuestro alrededor sin Cristo. Jesús nos está diciendo: el mundo necesita obreros, necesita hijos de Dios dispuestos a hacer lo que yo hice, a ir a predicar el mensaje del Evangelio, a amarlos, a estar allí para ellos en sus necesidades, a enseñarles, a discipularlos. Hay mucha gente lista para el Señor. ¿Cuál es el problema que vio Jesús? El mismo problema que vemos hoy acá. No hay obreros, no hay gente dispuesta. Casi todo el mundo dice: no, sabes que no tengo tiempo, es que no tengo tiempo, es que mi casa, es que el trabajo, es que. Sacamos excusas. Y bueno, es lo mismo que Jesucristo dijo hace 2000 años. Dijo: la gente saca excusas, le saca el cuerpo. No quieren poner la mano en el arado y servir a los intereses del reino de los cielos, cuando yo se los he dicho infinidad de veces: pongan la mira en las cosas de arriba, las cosas de este mundo llegarán por añadidura, busquen primero lo del reino de los cielos. Los ojos puestos en Jesús, autor y consumador de la fe, como los héroes de la fe que esperaban una patria mejor, la patria celestial. Son pocas las personas de las iglesias que sacan tiempo para decir: voy a tener un grupo en mi casa y voy a enseñar la palabra. Son pocas las personas que dicen: voy a sacar tiempo para sentarme y de hacer discípulos, enseñarles a otras personas. Voy a visitar a esta persona, le comparto un cafecito y un pan de yuca y le predico el mensaje del Evangelio. Son muchos menos las personas que dejan a un lado su trabajo, sus comodidades de dinero para servir al Señor como tiempos completos, a predicar, a enseñar, a pastorear. Y es lo que Jesucristo está diciendo: no hay gente. El mundo, si ustedes miran estadísticas, el mundo, las misiones que se están tratando de hacer en otros países, hay una escasez de misioneros terrible. La gente no entiende. Y no pensemos ni siquiera en las etnias que no conocen a Dios, que no han escuchado nunca el nombre de Jesús. Pensemos aquí en Colombia, pensemos aquí en Florida Blanca. ¿Cuántos de los que estamos acá se sienten misioneros? No levanten manos ni nada. Se sienten misioneros, es decir, enviados por Dios a tu casa, a discipular a tus hijos, a predicar el Evangelio a tus hermanos, tíos, primos. ¿Cuántos se sienten comisionados por Dios para ser misioneros en su familia? ¿Cuántos de ustedes dicen: caramba, yo soy enviado a mi lugar de trabajo a predicar el Evangelio del reino de los cielos? Claro, a cumplir mis responsabilidades por las cuales me contrataron y me pagan un salario.
Pero mientras tanto, predico el evangelio del reino, enseño la palabra de Dios. ¿Cuántos saben que están en el barrio, que están en su casa, puestos allí como misioneros de parte de Dios? Donde sea que mires, la necesidad está ahí. A donde sea que tú mires, hay gente esperando, lista para recibir el mensaje del evangelio, lista para empezar un proceso de discipulado. Pues allí está lista, necesita Dios obreros. Jesús termina esta enseñanza con una frase muy vigente para nosotros hoy en día, y es versículo 38: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué nos dice Dios? Ora, clama de rodillas, no te canses, ruega a Dios para que los corazones de muchos sean levantados, se dispongan personas para decir: heme aquí, envíame a mí. Para que muchas personas en muchos lugares estén dispuestas a ir a sus hogares, a evangelizar a sus hijos, a discipular a su familia, a ir a evangelizar y discipular a sus compañeros de trabajo, de estudios, los vecinos. Para que muchos se levanten y digan: ¿a dónde hay que ir? Y estén dispuestos a ir a los países más tenaces: Afganistán, Ucrania, el Medio Oriente, África, a las etnias en Latinoamérica, a los indígenas. Ora para que Dios provea misioneros. Ora. Jesús termina diciendo eso: ora, ruega a Dios para que los corazones de muchos sean sensibles, que dejen esa dureza, que dejen esa indiferencia, que se dispongan a ser misioneros como yo los he llamado y como los he comisionado, que estén dispuestos a dejar su comodidad para amar a los demás, para estar con aquel que de pronto no quiero estar porque está sucio, porque me ensucia, porque me contamina. Tomar el ejemplo de Jesús e ir a esa persona y amarla. Si la gente no está dispuesta ni siquiera a amar a los que tiene cerca, a predicarles el evangelio y a discipularlos, ¿cuánto más a los desconocidos? Hay una pandemia. ¿Saben cuál es esa pandemia que tenemos hoy en día? Indiferencia, dureza de corazón, indolencia. Vemos a los demás, cientos, miles, yéndose una eternidad sin Dios, y nos da nada. El amor de Cristo no habita en un corazón indolente. Jesús nos dice entonces: ruegue a Dios por más obreros. Para terminar, entonces, Jesús nos recuerda y nos da ejemplo de qué es lo que debemos hacer, y nos dice: si somos sus discípulos, si somos sus seguidores, ¿qué debemos hacer? Nos dice: vaya a las personas, movilízate para predicarles el evangelio, para discipularlas, para enseñarles la palabra de Dios. Invitémoslos a la iglesia, invitémoslos a las reuniones de movimiento. Allí, aquí, estudiamos la palabra de Dios. La gente necesita conocer, necesita escuchar la palabra de Dios. Tenemos claro ahora el mensaje del evangelio, sabemos qué decir. Clamemos a Dios para que Él ponga sus palabras en nuestros labios, y cuando les prediquemos el evangelio seamos contundentes, claros, que el Señor se mueva y sean movidos a rendirse a Él. También nos recuerda y nos dice dónde debe estar puesta nuestra mirada. ¿Dónde debe estar nuestra mirada? En los demás. Debemos dejar de mirarnos a nosotros mismos y dejar de buscar nuestras propias cosas, nuestros intereses. Mira a los que están al lado. Ten compasión de ellos. Ser sensibles a sus necesidades, amándolos, soportándolos, estando con ellos. Recuerda cómo estabas tú antes de Cristo. ¿Cómo era tu condición? Es más, aún ahora con Cristo, seguramente todavía no estás listo, ¿no? Sé consciente, por favor, de la necesidad
que el mundo tiene de obreros para el Señor. El mundo necesita, Dios necesita hombres y mujeres dispuestos a poner la mano en el arado, a servir a su reino, a los intereses de su reino. Ruega a Dios para que cada día se levanten obreros dispuestos a servirle en su casa, con los de su familia, en el trabajo, en la calle, en la universidad, en el barrio. Oremos.